Relatos. La lámpara roja. Realidades y fantasías de la vida de un médico. Recuerda darle like y suscribirte. Gracias. La primera operación. Era el primer día del primer semestre del curso. Un estudiante de tercero iba con otro de primero. Daban las 12 en el campanario de Tron Church. O sea, decía el estudiante de tercero, que nunca has presenciado una operación. Jamás. En ese caso, acompáñame. Vamos al renombrado bar de Rutherford, 5. Por favor, una copa de Jerez para el caballero. ¿Estás acobardado, no es así? Mucho me temo que tengo los nervios desatados. ¿Qué se le va a hacer? A ver, otra copa de Jerez para el caballero. Ahora vamos a presenciar una operación, ¿te das cuenta? El novato se encogió de hombros y apuntó un gesto de bravura con tal de parecer indiferente. Espero que no sea demasiado duro, ¿verdad? Bueno, se trata de una operación seria. ¿Quizá una amputación? No, algo mucho más arriesgado. Creo que me esperan en casa. No hay que tener miedo. Si no asistes hoy, tendrás que hacerlo mañana. Más vale que te lo quites de encima cuanto antes. ¿Te encuentras con ánimos? Faltaría más. Pero la sonrisa que esbozó no surtió el efecto deseado. Pues otra copa de Jerez. Y ahora vayámonos o llegaremos tarde, porque me gustaría que estuvieses en primera fila. No creo que sea imprescindible. Claro que sí. Es mucho mejor. No sabes la cantidad de estudiantes que hay. Y la mayoría son también novatos. Se los reconoce a la legua, ¿no te parece? Porque están más lívidos que si los fueran a operar a ellos. Confío en no ponerme tan pálido. Mira, lo mismo me pasó a mí. Pero es una sensación que desaparece enseguida. Un día ves a alguien con una cara tan blanca como una escayola y, antes de que acabe la semana, ya lo ves tomando el almuerzo en las salas de disección. En cuanto lleguemos al anfiteatro, te contaré de qué se trata. Una multitud de estudiantes, con unos cuantos cuadernos de apuntes bajo el brazo, caminaba por la calle en pendiente que desembocaba en el hospital. Eran muchachos pálidos y asustados, recién salidos del instituto, también antiguos y curtidos repetidores, a quienes los de su promoción habían superado y dejado atrás. Una riada tan incesante como tumultuosa fluía desde la puerta de la universidad hasta el hospital. En cuanto a sus cuerpos y su forma de andar, parecían muchachos jóvenes, pero en la mayoría de aquellos rostros no se apreciaba una apariencia juvenil. Unos tenían aspecto de no comer lo suficiente, otros, de beber en exceso. Altos y bajos, vestidos con prendas de chevioto de negro, de hombros redondeados, con gafas y delgados, se agolpaban a la puerta del hospital, entre un murmullo de pasos y un entrechocar de bastones, y se alineaban a ambos lados de la calle cuando, por los adoquines, aparecía un carruaje que conducía a algún cirujano de la plantilla. «Habrá mucha gente en el quirófano de Archer», susurró el veterano, con emoción contenida. «Es genial ver cómo opera. Lo he visto trastear con una aorta hasta tal punto que me puse nervioso solo de observarlo. Es por aquí, cuidado con las paredes enjalbegadas». Pasaron por debajo de un arco y siguieron adelante por un largo corredor enlosado, con puertas grises a ambos lados marcadas con un número. El novato, con los nervios a flor de piel, miraba a hurtadillas por las que estaban entreabiertas y se sintió más tranquilo al observar chimeneas encendidas, hileras de lechos cubiertos con colchas blancas y un montón de láminas coloreadas que cubrían las paredes. El pasillo llegaba hasta una pequeña sala en la que había gente humildemente ataviada sentada en unos bancos. Un hombre joven, con un par de tijeras que le sobresalían en el bolsillo superior, como si de una flor se tratase, y un cuaderno en la mano, hablaba en susurros con aquellas personas y anotaba sus impresiones. ¿Se trata de algo que merezca la pena?, preguntó el estudiante de tercero. Tendrías que haber estado aquí ayer, les dijo el interno que daba los pases, tras observarlos un instante. Fue un día de los que no se olvidan, un aneurisma popliteo, una fractura de Cals, una espina bífida, un absceso tropical y una elefantiasis. ¿Qué te parece lo que se nos vino encima de una sola tacada? Lamento habérmelo perdido. Pero seguro que habrá situaciones parecidas. ¿Qué le ocurre a ese señor mayor? Sentado en la penumbra, sin parar de quejarse y balanceándose de atrás hacia adelante, había un obrero que había sufrido un accidente. Junto a él, con una mano cubierta de curiosas y pequeñas ampollas blanquecinas, una mujer le acariciaba el hombro para darle ánimos. «No está mal como forúnculo», dijo el interno, con el mismo talante con que un aficionado a las orquídeas le hubiera mostrado las flores que cultivaba a alguien que supiera apreciarlas. «Lo tiene en la espalda, pero aquí hay corriente, así que mejor no lo miramos, ¿verdad, papi?». Pénfigo observó, tan tranquilo, al tiempo que señalaba las manos desfiguradas de aquella mujer. «¿Os apetece extraer un metacarpiano?». «No, gracias, hemos de ir al anfiteatro de Archer». «Vamos allá», y se sumaron a la multitud que se dirigía al aula del afamado cirujano.
Las gradas de bancos que, en forma de herradura, ascendían desde el suelo hasta el techo ya estaban repletas y, al entrar, el novato contempló frente a él unas imprecisas hileras curvas de rostros, al tiempo que escuchaba el zumbido de un centenar de voces y una risa que sobresalía en algún sitio por encima de su cabeza. Su compañero se fijó en que había un hueco en la segunda fila y, apretados, se acomodaron allí los dos. «Fantástico», musitó el veterano, «podrás observarlo todo de maravilla». Una sola hilera de cabezas era lo que se interponía entre ellos y la mesa de operaciones. Era de pino natural, lisa, fuerte, escrupulosamente limpia y cubierta hasta la mitad con una sábana impermeabilizada, debajo de ella, un enorme barreño de estaño lleno de serrín. En el otro extremo de la sala, junto a la ventana, se veía una mesita repleta de instrumentos relucientes, pinzas, erinas, sierras, cánulas y trocares. A un lado, había una serie de instrumentos cortantes, de hojas largas, finas y delicadas. Dos jóvenes se afanaban delante de la mesita, uno ensartaba unas agujas, mientras el otro manipulaba un objeto parecido a una cafetera de latón del que salían baharadas de vapor. «El alto y calvo que está en primera fila es Peterson», susurró el veterano. «Es especialista en injertos de piel. El otro es Anthony Brown, que llevó a cabo una extirpación de laringe el invierno pasado. Aquel otro es Murphy, el patólogo, y el de más allá, Stoddard, oftalmólogo. Pronto los conocerás a todos». «¿Quiénes son los dos hombres que están al lado de la mesita?» «Nadie. Solo enfermeros. Uno se encarga del instrumental y el otro vigila a Billy, el que resopla. Como ya sabrás, se trata de un pulverizador de antiséptico de Lister, porque Archer es partidario de recurrir al ácido fénico, mientras que Hayes encabeza el movimiento de quienes preconizan solo limpieza y agua fría. No pueden ni verse». Cuando, acompañada por dos enfermeras, hizo su aparición una mujer en enaguas y sujetador, de los bancos atestados surgió un murmullo de sorpresa. Llevaba el cuello y la cabeza envueltos en una bufanda roja de lana, bajo la que se apreciaba el rostro de una mujer en la flor de la vida, aunque con visibles marcas de sufrimiento y una llamativa tez cerúlea. Llevaba la cabeza gacha al tiempo que andaba, mientras una de las enfermeras, que la sujetaba por la cintura, le musitaba palabras de consuelo al oído. Al pasar echó un rápido vistazo de reojo a la mesa en la que reposaba el instrumental, pero las enfermeras la apartaron de allí. «¿Qué le ocurre?», preguntó el novato. «Cáncer de parótida. Se trata de algo muy grave, porque se extiende justo por detrás de las arterias carótidas. Solo un hombre como Archer se atrevería a operarla. Pero, mira, ahí lo tienes». Al tiempo que lo decía, un hombre menudo, nervioso y de pelo cano irrumpió en el aula dando grandes zancadas y frotándose las manos. Tenía el rostro rasurado tan al rape como un oficial de la armada, unos ojos grandes y chispeantes y unos labios finos, pero firmes. Tras él apareció el cirujano titular, un hombre grueso, con unas lentes relucientes, seguido por una comitiva de enfermeros que se dispersó en grupos por los rincones del recinto. «Señores», exclamó el cirujano, con una voz tan fuerte y enérgica como sus propios modales, «nos encontramos con un interesante caso de un tumor en la parótida, que comenzó como una excrescencia cartilaginosa, pero que se ha convertido en maligno, por lo que lo más aconsejable es proceder a extirparlo. Enfermera, póngala en la camilla». «Gracias». «A ver, el cloroformo». «Gracias». «Ya puede retirarle la bufanda, enfermera». Cuando recostaron a la mujer en la almohada impermeabilizada, el mortal tumor quedó a la vista. A primera vista, con aquel blanco marfileño, entre un amasijo de venas azuladas y con una trayectoria delicadamente arqueada desde la mandíbula hasta el pecho, resultaba precioso. Pero aquel rostro afilado y amarillento y aquel cuello fibroso ofrecían un estremecedor contraste con tan monstruosa masa redonda y lustrosa. El cirujano la rodeó con las manos y la desplazó lentamente hacia atrás y hacia adelante. «Hay un único punto de adherencia, caballeros», exclamó, «pero el tumor ha afectado a la carótida y a la yugular y se extiende por detrás de la articulación maxilofacial y ahí será donde tengamos que limpiar. Es imposible saber, en consecuencia, lo profunda que habrá de ser la incisión que practiquemos. El instrumental con el ácido fénico». «Gracias. Gasas impregnadas de ácido fénico, por favor. Adelante con el cloroformo, señor Johnson. Tenga la sierra pequeña preparada, por si fuera necesario estirparle la mandíbula». Bajo el paño con el que le habían cubierto el rostro, la paciente gemía suavemente. Intentó alzar los brazos y doblar las piernas, pero dos enfermeros se lo impidieron. Saturada como estaba de penetrantes olores a ácido fénico y cloroformo, la atmósfera que allí se respiraba resultaba agobiante. Un grito ahogado brotó por debajo de aquel paño, seguido de los versos de una canción, entonada con voz aguda, temblorosa y monótona. Él nunca deja de insistir: «Si conmigo quieres venir, un carrito de helados te regalaré, te regalaré». La voz se convirtió en un sonsonete, hasta que se extinguió. El cirujano dio un paso adelante, sin dejar de frotarse las manos, y se dirigió a un hombre mayor que estaba sentado delante del novato. «El gobierno ha salido de esta por los pelos», comentó. «Por 10 votos, no está mal. Que no cuenten con ellos mucho tiempo.
Lo mejor que podrían hacer es dimitir antes de verse obligados a hacerlo. Yo, en su lugar, afrontaría la situación. ¿Para qué? No obtendrán la aprobación de la comisión, aunque consigan los votos de la Cámara. Lo comentaba con... Doctor, la paciente está preparada, dijo el enfermero. Con MacDonald, pero mejor se lo cuento dentro de un rato, y se acercó a la enferma, que respiraba con largos y profundos jadeos. Voy a tratar de practicar, dijo, mientras pasaba la mano de forma casi acariciante por encima del tumor, una incisión sobre el límite posterior y otra más, perpendicular a la primera, que llegue hasta la parte inferior. ¿Le importaría pasarme un bisturí de los medianos, señor Johnson? Con unos ojos horrorizados y como platos, el novato observó cómo el cirujano se hacía con un largo y reluciente escalpelo, lo introducía en una palangana de estaño y lo movía entre los dedos, igual que hace un pintor con el pincel. Vio, a continuación, cómo, con la mano izquierda, pellizcaba la piel que cubría el tumor. Al contemplar aquello, los mismos nervios que ya había puesto a prueba una o dos veces aquel día se le desataron por completo. La cabeza comenzó a darle vueltas y pensó que iba a desmayarse allí mismo. No se atrevía a mirar a la paciente, apretó los pulgares contra los oídos para no tener que escuchar ningún grito que lo asustase y no apartó la vista del reborde de madera que tenía enfrente. De sobra sabía que una mirada o un grito bastarían para acabar con aquella pizca de dominio de sí mismo que aún conservaba. Intentó pensar en grillos, en verdes praderas, en arroyos cantarines, en sus hermanas que se habían quedado en casa, en cualquier cosa con tal de no prestar atención a lo que estaba sucediendo a un paso de donde estaba. Sin saber cómo, sin embargo, y a pesar de tener los oídos tapados, le pareció que llegaba a captar determinados sonidos que trataban de decirle algo. Escuchó, o creyó que eso era lo que pasaba, el prolongado silbido de la máquina del ácido fénico. Se dio cuenta, a continuación, de que los enfermeros se movían. ¿Acaso no escuchaba también unos gemidos, un ruido uniforme aún más horroroso y sugerente? Seguía de memoria cada uno de los pasos de la operación y, en su imaginación, se los representaba aún más aterradores de lo que eran en realidad. Los nervios lo reconcomían por dentro, lo desazonaban. El mareo iba en aumento en cuestión de minutos y la angustia le paralizaba el corazón, que le daba vuelcos. Hasta que, con un gemido, acabó por desplomarse, la cabeza se le fue hacia adelante y se golpeó con fuerza la frente contra el estrecho reborde de madera que tenía enfrente. Cuando volvió en sí, estaba tendido en el anfiteatro, ya vacío, con el cuello y la camisa desabrochados. El estudiante de tercero le pasaba una esponja húmeda por la cara, mientras un par de enfermeros lo observaban con una sonrisa en los labios. «Ya lo sé», exclamó el novato, sentado en el suelo, mientras se frotaba los ojos, «siento haberme comportado como un necio». «Eso mismo pienso yo», repuso su acompañante. «¿Cómo demonios te desmayaste?» «No pude evitarlo. Fue por la operación». «¿Qué operación?» «La de cáncer». Se produjo un momento de silencio, hasta que los tres estudiantes se echaron a reír. «Pero mira que eres bruto», replicó el veterano, «la intervención no se ha hecho». Se dieron cuenta de que la paciente no toleraba el cloroformo, y la anularon. Archer nos ha ofrecido una de sus sabrosas lecciones, y a ti no se te ocurre nada mejor que desmayarte en mitad.